Bienvenidos al Mundo al Día. Comenzamos con el devastador terremoto que sacudió a Siria y Turquía la madrugada de este lunes. El sismo ha generado una catástrofe en ambas naciones que ya cuentan más de 3.400 fallecidos, una cifra que probablemente seguirá ascendiendo. Şu an herkes yine telefonlara sar. Herkes buraya gel. Güvenli alana geçiyoruz bizler şu anda. Vatandaşları da görüyorsunuz. Deprem oluyor. El video que estamos viendo fue grabado durante una transmisión en vivo de un reportero de la agencia A-News que logró capturar el momento en que dos réplicas consecutivas golpearon la ciudad turca de Malatya. El reportero terminó ayudando de evacuar a varias personas, entre ellas a una menor de edad. Y este desastre natural que inició en la madrugada de este lunes se sintió en el sur de Turquía y norte de Siria. Celia Mendoza nos hace un recuento de lo que sucedió. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que empezó a temblar la madrugada del lunes en la ciudad de Gaziantep, en la frontera entre Turquía y Siria. Tengo 4 hijos y mi esposa. Estábamos en la casa durmiendo tranquilos. Sentimos el sismo y de inmediato nos despertamos porque era demasiado fuerte. Relató Osama Abdelhamid desde el hospital Rama en Darkush, un poblado de Siria, quien logró escapar del tercer piso del edificio en el que vivía. Sin embargo, miles no corrieron con esa misma suerte, ya que el sismo de 7.8 en la escala de Richter y sus fuertes réplicas ocasionaron el colapso de edificios como este en Malatya, Turquía, donde la gente se vio obligada a correr. Esta madrugada, a las 4:17, experimentamos el peor desastre del siglo desde el terremoto de Erzincan en 1939. Más de 2.600 muertos y cientos de desaparecidos han llevado a la movilización masiva de equipos de rescate y apoyo internacional que trabajan contrarreloj para salvar vidas. Bajo mi dirección, altos funcionarios estadounidenses se comunicaron de inmediato con sus homólogos turcos para coordinar toda la asistencia necesaria. Nuestros equipos se están desplegando rápidamente para empezar a apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate de Turquía y abordar las necesidades de los heridos y desplazados por el terremoto. Precisamente Celia nos acompaña desde nuestra sala desde Washington. Celia, ¿cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante este terremoto que, como lo vimos, ha sido catalogado el peor desastre del siglo en esa nación? Así es, Yasmín, la comunidad internacional se ha movilizado de inmediato y de hecho aquí en la Casa Blanca se ha confirmado que el presidente Joe Biden y su homólogo estarán hablando durante esta tarde, esto después de que se hubiera coordinado los elementos de ayuda que estarán llegando. El secretario de Estado Anthony Blinken indicó que también había hecho lo propio, que este es un proceso que será largo en términos de la reconstrucción y recuperación de las zonas. Al mismo tiempo, miembros de la OTAN y agencias internacionales, incluida la ONU, ya se encuentran en el terreno para asistir con estos esfuerzos que, como se menciona, no solamente afectan a Turquía, pero también a Siria, en una zona donde hay un gran número de rebeldes que se oponen al gobierno de Bashar al-Assad, quien realizó durante esta jornada una reunión de emergencia para coordinar los esfuerzos de rescate mientras las temperaturas siguen bajando en esta zona. Así es, Celia, muchas gracias por el reporte. Y los ciudadanos latinoamericanos que residen en Turquía han hecho un llamado a la solidaridad ante la emergencia. El informe nos lo tiene Jair Díaz. Es vivir en realidad ver tú cómo personas llaman entre los escombros. Hoy escuchaba a un hombre que decía, Yenge, Yenge, ¿dónde estás? Neredesi, Neredesi, Yenge. Yenge es como la cuñada, él la buscaba entre los escombros. Ella es Isabel García, una colombiana que reside en Turquía desde año y medio y le cuenta a La Voz de América los momentos de pánico que vivió tras el fuerte terremoto que ha dejado más de 2.500 fallecidos y miles de heridos. No miremos razas, denominaciones, no miremos fronteras para ayudarnos, para apoyarnos. He abierto mis puertas a todo aquel que necesite ayuda. Yo soy una argentina en Turquía. Estaré encantada de poder ayudar a todos los hermanos latinoamericanos. En Colombia, el turco Mihat Khan hace un llamado para que no abandonen a sus compatriotas en estos momentos de dificultad. Mucha gente necesita ahora luces, en agua,
mucha gente esperando que para salvar la vida. La Embajada de Turquía en Bogotá pide a los gobiernos latinoamericanos ayudas a los países afectados por el sismo. Actualmente nuestro gobierno emitió una solicitud de asistencia internacional para el mundo y cada país en esta región, en Latinoamérica, está en contacto con su contraparte. La Cancillería de Colombia estima que 447 connacionales se encuentran en Turquía, pero desconoce si alguno ha resultado afectado por el terremoto. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y regresamos aquí a Washington porque las autoridades estadounidenses inspeccionan las piezas del globo chino que fue derribado frente a las costas de Carolina del Sur. Vamos a la Casa Blanca con Jorge Agobián, quien nos tiene los pormenores. Jorge, te escuchamos. Yasmín, así es. La inteligencia estadounidense revisa entre los destrozos y los pedazos de este globo chino qué tipo de información pudiera recabar para determinar si la vigilancia que estaba haciendo China pudo haber afectado la seguridad nacional de Estados Unidos. Desde aquí, desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo este lunes que Estados Unidos hizo lo que debía hacer al derribar a esta aeronave China, mientras que la portavoz del presidente Joe Biden también indicó que mantendrán abiertas las vías de comunicación con Beijing, pero también indicó que es ese país el que debe decidir qué tipo de relación quiere tener con Estados Unidos. Ya fue derribado un globo que fue hallado en el espacio aéreo estadounidense identificado como chino. La relación entre las dos potencias se sigue tensando. Depende de China que decidan qué relación quieren tener. Como un hecho aislado y accidental, calificó el Ministerio de Relaciones Exteriores de China este hecho. La vocera de la entidad asegura que se trataba de una aeronave civil y cuestionó la reacción de Estados Unidos, según reportó el medio estatal CCTV. No tripulada también es de naturaleza civil, utilizada para fines meteorológicos y de investigación científica. Debido a la influencia de los vientos del oeste y su limitada capacidad de control, la aeronave se desvió de su curso previsto. Su propósito, dicen los expertos, quedará al descubierto cuando se analicen todas las piezas que lo integran. Un globo meteorológico mide cosas como temperaturas y presiones en el aire alrededor del globo y, por supuesto, un globo espía toma fotos e imágenes del suelo debajo de él. Y aunque este experto duda que fuera un artefacto espía debido a que los equipos serían de alto valor para exponerlos de tal manera, señala que podría tratarse de un elemento de prueba que eventualmente podría recolectar información delicada para la seguridad nacional. Ciertamente, así es como funcionan muchos satélites de espionaje. Pueden rastrear cosas como portaaviones, movimiento de tropas y elementos de esa naturaleza, tomando una fotografía un día y tomando otra fotografía al día siguiente y observando las diferencias. Mientras las investigaciones avanzan, legisladores estadounidenses han elevado críticas contra el gobierno por la demora en derribar el globo, ante lo que el mandatario Joe Biden ha dicho que la espera se debió para garantizar la seguridad de los residentes en las zonas recorridas por el artefacto. Bien, y cambiando totalmente de tema también, hoy desde aquí, desde la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris anunció nueva inversión de empresas con capital financiero estadounidense para formar parte de la estrategia de la Casa Blanca llamada Raíces de la Migración en Centroamérica, específicamente Guatemala, Honduras y El Salvador. Se anunciaron 950 millones adicionales en estas inversiones de las empresas, que lleva ya, según la Casa Blanca, el monto desde el año 2021 a más de 4 millones de dólares. La vicepresidenta se mostró complacida por los nuevos inversiones que se están haciendo y al mismo tiempo dijo que este programa llamado a la acción para las empresas está dando resultados. Esto fue parte de lo que dijo. Gracias a nuestro trabajo, más de 1 millón de personas se incorporaron a la economía financiera formal, incluidas 65,000 personas que ahora tienen cuentas bancarias, y otras 4 millones de personas ahora están conectadas a Internet. Esto es parte del progreso que hemos logrado hasta ahora. Eso sí, la propia Casa Blanca asegura que esta es una estrategia a largo plazo que comenzará a dar resultados, no en uno, sino en varios años. Le agradecemos a Jorge Agobián, corresponsal de la Casa Blanca. Gracias, Jorge. Hay polémica en Estados Unidos porque las autoridades migratorias liberaron a un grupo de migrantes sin programarles una cita para presentarse ante un juez. Diva Lizeth Cash nos dice que el temor es que la situación los deje en un limbo jurídico.
Desde el 2021, cuando aumentaron drásticamente los ingresos ilegales por parte de migrantes por la frontera sur estadounidense, el gobierno implementó políticas como el Programa de Alternativas a la Detención, ATD por sus siglas en inglés, que entregaba pliego de cargos con cita en corte, o la supervisión con distintos mecanismos remotos a migrantes liberados en la frontera. Pero ante la alta demanda, cesó la emisión inmediata de esas citas. El sistema está tan lleno que, por lo tanto, por eso no les están dando esa fecha exacta, pero eso no significa que las personas no hayan sido procesadas, que no les hayan tomado sus datos cuando los dejaron ingresar, y no significa que en un futuro vayan a ir a una corte de inmigración. La experta asegura que pese a que los migrantes no reciben una citación durante su ingreso o el seguimiento remoto, la ley ofrece 1 año para iniciar un proceso de asilo. O sea que independientemente de que no reciban esta cita para ir donde un juez, no significa que el año no lo tengan disponible, y dentro de ese año ellos pueden solicitar el asilo. Si no están en una corte de inmigración, significa que lo pueden presentar directamente a USCIS. Ante este panorama, organizaciones proinmigrantes como Alianza Américas le pide al gobierno de Biden asignar fondos para agilizar e informar sobre estos trámites y evitar un limbo jurídico. Asesoramiento legal es uno de los mayores retos a los que enfrentan estas personas solicitantes de asilo, y otras personas inmigrantes también que se ven obligadas a navegar este sistema que en nuestra opinión es inhumano y ineficaz. Según datos obtenidos por NBC News, entre marzo de 2021 y enero del 2023, alrededor de 800,000 migrantes fueron liberados bajo programas de monitoreo ATD, y solo 214,000 de ellos recibieron citación a corte. El Departamento de Seguridad Nacional no ha confirmado esas cifras. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Al volver hablamos de las prioridades internacionales del presidente Joe Biden durante su discurso del Estado de la Nación mañana martes. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El presidente Joe Biden prepara su segunda rendición de cuentas que se llevará a cabo este martes. Normalmente los mandatarios suelen referirse a su política exterior en los discursos que dan sobre el estado de la nación. Jacopo Luzzi nos acompaña en vivo. Jacopo, ¿qué podemos esperar en el discurso de mañana? Yasmín, seguramente el discurso estelar de la presidencia estadounidense cada año, donde el mandatario tiene la audiencia más grande y la atención de todo el mundo. No es sorpresa que los otros líderes mundiales miren a esta alocución para entender las posturas de Washington también sobre los asuntos exteriores. Y este año Joe Biden tiene
tres temas centrales. Seguramente China, también después de la cuestión del balón espía, la guerra en Ucrania y la crisis más de la frontera sur de Estados Unidos. En solo 2 años, el presidente Joe Biden ha vivido una de las fases más transformadoras de la política exterior de su país en décadas. Por esa razón, en su inminente discurso del Estado de la Nación, el demócrata tocará varios aspectos internacionales, empezando con la actual guerra en Ucrania, para demostrar algo importante al presidente Vladimir Putin. Es absolutamente crucial que Vladimir Putin reconozca que la mayoría de los estadounidenses, y sin duda la mayoría de nuestros líderes electos, respalda firmemente a Ucrania y hacer retroceder la agresión rusa. Putin buscará si eso es realmente cierto. Además del duradero apoyo a Ucrania, Estados Unidos tiene su mirada al Indo-Pacífico, sobre todo para contrarrestar la avanzada económica, militar y política de China y sus miradas a Taiwán. Que tiene objetivos muy agresivos y casi todos sus vecinos, haciendo falta por Rusia, tienen problemas con China. Y muchas veces también la China también habla siempre de una potencial invasión de Taiwán. Mirando a América Latina, la región interesa a Biden cuando se habla sobre todo de migración hasta la frontera sur de Estados Unidos. En particular, el demócrata busca soluciones para detener el flujo récord de migrantes, que ahora empieza desde antes del tapón del Darién. En este momento Biden está diciendo, nosotros somos demócratas, nosotros queremos ayudar a la gente necesitada. Lo que le estamos diciendo es, crean en el proceso, confíen en el proceso y legalmente no van a poder entrar en Estados Unidos. Y mirando al Estado de la Nación, la lucha internacional contra el cambio climático es un tema que también mencionará el presidente. Dos temas que probablemente no figurarán en este Estado de la Nación son seguramente Oriente Medio y América Latina en general. Según expertos, Yasmín, el tema de Oriente Medio interesa al presidente Joe Biden solo cuando se habla de la lucha contra el terrorismo, y sobre la región latinoamericana, el presidente busca solamente que los países no den problemas y no se acerquen demasiado a Rusia y China. Estaremos atentos a lo que diga el presidente mañana. Jacopo, gracias. Un exfuncionario del gobierno de Coahuila acusó a Genaro García Luna de pagar sobornos millonarios al diario mexicano El Universal en el juicio que se adelanta al exsecretario de Seguridad de México por narcotráfico. Ángela González nos tiene los detalles. Héctor Villarreal Hernández, exsecretario de Finanzas del Estado mexicano de Coahuila y quien se entregó en 2014 a las autoridades estadounidenses bajo cargos de lavado de dinero, es el testigo número 18 de la Fiscalía en el juicio a Genaro García Luna. Luego de desestimar mociones por parte de la defensa, el juez admitió su testimonio sobre sobornos a un medio de comunicación. Villarreal Hernández dijo que en 2009 se pactó entregar sobornos al periódico El Universal por 25 millones de pesos mensuales, casi $2 millones, para favorecer la imagen de Genaro García Luna. Villarreal Hernández dijo que habría llevado el dinero al menos una vez al periódico El Universal con efectivo cargado en una maleta y en una camioneta. Por su parte, el rotativo mexicano rechazó las denuncias en su contra y publicó este lunes un editorial en el que asegura que los testimonios solo son serios y creíbles cuando están acompañados de pruebas que los sustenten. Héctor Villarreal Hernández se encuentra bajo libertad condicional luego de permanecer 8 meses en prisión. En el contrainterrogatorio, la defensa se centró en los beneficios que podría obtener este testigo a cambio de su testimonio. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Quédese porque regresamos con los resultados de la jornada electoral que se desarrolló este domingo en Ecuador. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día.
desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Un duro revés experimentó el gobierno del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso tras los primeros resultados oficiales de las elecciones de autoridades locales. Néstor Aguilera nos acompaña desde Quito. Néstor, cuéntanos cuál es el balance de esta jornada. Yasmín, a diferencia de lo que mencionabas, el ganador de esta jornada fue el movimiento político del expresidente Rafael Correa, Revolución Ciudadana, que triunfó en algunas de las principales ciudades de este país. Contabilizado por el Consejo Nacional Electoral, más del 90% de actas, se confirmó este lunes la victoria de los candidatos de la Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, en algunas de las principales alcaldías y prefecturas ecuatorianas, entre esas las de Guayaquil y Quito. Es decir, este es el momento donde la ciudadanía, independientemente por quién haya votado en su preferencia electoral, debe sentirse y deberá sentirse representada por una alcaldía, al menos en nuestro caso, que representará a todos. El exmandatario a través de Twitter expresó que el resultado reflejó un contundente rechazo al gobierno de Lasso y de Moreno. Esto se corroboró con la derrota de la propuesta de referéndum del gobierno ecuatoriano en las 8 preguntas planteadas, entre esas una que buscaba la extradición de procesados por delitos transnacionales, como el narcotráfico. Esperamos que respeten la voluntad popular, no jueguen con la indignación de la gente. La gente está cansada, está harta. Queremos un cambio y este cambio se va a ver reflejado este 5 de febrero. El presidente ecuatoriano y su gobierno optaron por mantener silencio frente al resultado, lo que para el analista político Javier Rodríguez representa algo entendible, luego de haber vendido la idea de que ganaría la opción sí en el referéndum. Anticipábamos ya que iba a haber un avance de la izquierda, un retroceso de la derecha. Anticipábamos que la Revolución Ciudadana iba a tener un mejor desempeño que en las elecciones regionales anteriores. Lo que no anticipábamos es que iba a haber tantas conquistas. La campaña previa a la elección del domingo también fue la más violenta de la historia reciente del país andino, con al menos 15 ataques a candidatos y 4 asesinatos. La expectativa se centra ahora en saber cómo quedará conformado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo encargado de nombrar algunas autoridades que con un cambio de timón podría generar a su vez problemas para la gobernabilidad de Guillermo Lasso en la segunda mitad de su mandato. Yasmín. Gracias por acompañarnos, Néstor. Y ahora vamos a Chile, donde bomberos luchan contra docenas de incendios forestales. Se trata de uno de los peores desastres naturales del país en años. Según las autoridades, los incendios han consumido unas 270.000 hectáreas. Decenas de personas han muerto y casi 1.000 han resultado heridas. El presidente Gabriel Boric emitió declaraciones de emergencia para las regiones sureñas mayoritariamente rurales de Biobío, Ñuble y Araucanía, buscando acelerar las labores de ayuda. Y el gobierno de Nicaragua declaró ilegal a la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, una organización que aglutinaba a las 6 instituciones financieras más grandes de ese país.
Desde 1994, la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua aglutinaba a toda la banca privada del país, con la intención de debatir normas, reglamentos y leyes sobre el sistema financiero. Sin embargo, sus casi 30 años de trabajo llegaron a su fin. El Ministerio de Gobernación ilegalizó la organización y lo anunció en el diario oficial La Gaceta. Han incumplido sus obligaciones conforme lo establecido en el artículo 34, ya que no reportaron por periodos de entre 2 hasta 27 años sus estados financieros conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos. Se trata de un mensaje político frente a un sector relevante de la economía del país. El economista Enrique Sáenz considera que parte del mensaje es mayor control sobre los grandes capitales, al tiempo que califica como una negativa decisión para la inversión extranjera, que se ha venido reduciendo desde el estallido social en el año 2018. ¿Por qué disminuyó la inversión privada? Precisamente porque no hay seguridad, no sienten estímulos ni condiciones para invertir. El gobierno de Nicaragua, por su parte, asegura que hay mucha atracción en el país para los inversionistas y que trabajan para estimularla. Lo potencial que tiene el país que atrae inversión extranjera directa. No obstante, analistas coinciden en que la ilegalización de más de 3.000 organizaciones no gubernamentales, entre ellas del sector privado, ahuyenta la inversión. Donaldo Hernández, Voz de América. Los invitamos a que se queden con nosotros. Volvemos con más información en El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Cerramos esta emisión con lo que nos dejó la edición número 65 de los premios Grammy. La superestrella del pop Beyoncé se consagró como la artista que más ha recibido premios Grammy. Beyoncé agregó 4 galardones a su colección para un total de 32, pero volvió a perder en la prestigiosa categoría de álbum del año, esta vez ante el cantante británico Harry Styles. El rapero puertorriqueño Bad Bunny también hizo su aparición y puso a bailar a todo el salón con su música. De esta manera nos despedimos por hoy. Soy Yasmín López. Nos vemos mañana en otra edición de El Mundo al Día. Gracias por informarse con nosotros.